conversación importante de cara a las elecciones para el proceso constituyente. Hoy estamos con Giovanna Roa, que viene a contarnos cuáles son sus expectativas, cuáles son sus iniciativas, qué es lo que espera, qué es lo que pretende de este proceso constituyente y cómo va o cómo quiere ajustar el tema medioambiental con esto que se va a redactar, la Carta Magna. Así que, Giovanna, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Rodrigo. Estoy muy feliz de estar acá. Cuéntanos, ¿de dónde eres tú, Giovanna? Mira, yo soy diseñadora de profesión, tengo 34 años y he estado, trabajando hace muchos años en todos estos cambios que fueron los que nos movilizaron a todos y a todas a salir a la calle ahora. Fui dirigente estudiantil, fui vicepresidenta de la Federación de Estudiantes, después soy parte de una plataforma, soy codirectora que se llama Ruiz 2, que es de mujeres y disidencias en industrias creativas. Fui también coordinadora general de la campaña Beatriz Sánchez, así que ahí estuve a cargo de también el programa participativo que hicimos, que tiene muchas de las sensibilidades que hoy día estamos peleando y tratando de lograr. Y bueno, también después estuve en la tramitación de paridad, así que ahora me enfrento a la constituyente básicamente porque ahí me di cuenta que todo era posible, porque después de tantas marchas a las que habíamos ido por No Más FP, justamente contra proyectos extractivistas que nos tienen nuestro medio ambiente depredado, se podía, pues si pudimos paridad, ahora vamos a poder cambiar la Constitución. Claro que sí, qué bueno, qué bueno. Entonces ya traes una experiencia, ya traes una carga de trabajo importante que te da algún trajín. Ya al ser jefe de campaña de Beatriz Sánchez, sí, tuviste que lidiar con un montón de cosas, me imagino. Mucho, sí, mucho. Pero también, o sea, está esa experiencia que es súper importante y que yo hoy día, no es como yo que me la sé toda, al contrario, poner a disposición lo que uno tiene el privilegio de ir aprendiendo en los proyectos colectivos, pero también porque soy parte de la movilización. O sea, yo vivo en Plaza Dignidad, a una cuadra, y estuve ahí también desde el 18 de octubre, como te decía, todas las marchas antes, pero también ahí fuerte en la calle, porque la movilización social es lo que nos tiene acá. Oye, no ¿cómo fue vivir todo eso? ¿Cómo fue vivir el 18 de octubre y todo lo posterior y lo anterior, estando ahí tan cerca? ¿Cómo se vivía desde la casa? Esto es un comercial, sí, ¿no? Sí, fue hermoso, también muy doloroso, o sea, saber que a 3 cuadras de tu casa habían, no sé, personas que se estaban quedando sin ojo, que les quitaron la vida, fue muy fuerte, como para nuestra comunidad en general. Además que yo vivo en unos blogs que queda como en la primera callecita después de la Alameda de Providencia para dentro del parque, y nos tiraban lacrimógenas para adentro, y yo vivo en una comunidad de adultos mayores, que hay guaguitas también, así que fue como bien fuerte, pero a la vez, aparte mi casa pasó a ser centro total, o sea, mis amigos y mis amigas me veían las llaves para subir al baño, así que vivido así muy en patota, fue muy bonito. Y también con mis vecinos y mis vecinas, que partíamos juntos, hicimos hartos conversatorios, así que Y tiene que haber sido muy me intenso. siento privilegiada de haber estado en esa intensidad. Súper bueno porque esto te da una visión directa de lo que se está dando en la historia, en esta historia nueva que estamos viendo, de la que estamos siendo testigos, que no vamos a saber cómo se va a escribir en 60, 70 años más, no tengo idea cómo la van a contar, Sí, quién la va a contar, cómo se va a contar, si es que este proceso constituyente nos va a llevar a 5 años más a tener una equidad en altos aspectos, o va a ser un problema directamente como lo que ha pasado en otras partes, no sé. Vamos a ver cuál es el desenlace. Claro, la experiencia argentina, la experiencia de Brasil son difíciles, la experiencia de Venezuela, ¿para qué hablar? Pero hay otros países que han tenido experiencias buenas en estos procesos de cambio. Entonces, bueno, acá también hay todo un tema con el egoísmo que hay que manejar y con las aspiraciones personales versus las aspiraciones colectivas. Sí, no es tan fácil de manejar. O sea, igual yo por un lado tengo muchísima esperanza porque nosotros somos un país que políticamente siempre ha sido innovador. O sea, el proceso de la Unidad Popular fue un gobierno socialista electo democráticamente, que fue todo el mundo, literal todo el mundo estaba con los ojos puestos en lo que estaba pasando en Chile. Bueno, también tuvimos una dictadura muy brutal, es una pésima innovación. Pero ahora también, por ejemplo, vamos a hacer un proceso con paridad, que somos la primera constitución en el mundo que se va a escribir en paridad. Sí. Así que yo tengo harta esperanza
y también harta preocupación, como dices tú, que nosotros igual vivimos en un modelo capitalista neoliberal que nos han enseñado, los últimos 30 años nos vienen Es que está enseñando. demasiado inyectado en las venas. Sí, pues onda mérito, ráscate con tus propias uñas, competencia, si al del lado le va bien a mí me va mal. Entonces, pero yo tengo esperanza que ya nos volvimos a encontrar. ¿Tú crees que empezó a brotar de nuestra piel algo así más como la empatía, como la preocupación por el otro, por el bienestar común? ¿Tú crees que empezó a salir eso? ¿O será solamente una pancarta provisoria porque la gente igual quiere tener sus propias cosas, y si le preguntáis al vecino, tú estás dispuesto a ceder parte de lo tuyo para que el vecino de más allá esté mejor? Se genera esa dualidad de opinión. Es que yo creo que todos y todas podríamos vivir muchísimo mejor si es que solo se repartiera mejor los recursos que tenemos, que hoy día están en manos de unos pocos. Entonces creo que para la enorme mayoría de nosotros, si es que tuviéramos una sociedad más igualitaria, en que se repartieran mejor los recursos, incluso el poder, solo saldríamos beneficiados. Yo creo que ahí hay que, pero claro, hay que empezar a verlo. Pero también creo que hay algo que es real, porque para mí, desde el 18 de octubre, lo que hicimos fue como mirarnos a los ojos, o sea, darse cuenta que en distintas medidas, porque por supuesto hay gente que vive en la pobreza extrema, otros que son una clase media que lidia con sus deudas y otros que son más acomodados, hay mucha gama, ¿cierto? Pero que fue como la sensación de, yo soy víctima de abuso y entiendo que tú también, y este sistema nos está abusando a todos y a todas. Entonces yo creo que sí, la empatía que se generó colectivo. ¿Cómo para hacer esto? Sí. Como para que la gente se tome de la mano con sinceridad. ¿Tú crees que sea o sea, yo tan así? Estoy convencida, si no, no sería candidata. Estoy ahí, pero convencidísima con el amor puesto en eso. Independiente de lo que yo crea, tengo que hacer las preguntas. No, obvio, solo te estaba diciendo que creo muchísimo, tengo mucha convicción en que este país puede cambiar. Es súper bien. Yo también. Ahora te hago el comentario, mi apreciación personal, cosa que tengo que hacer para después o no hacerla. El rol me dice, yo tengo que preguntar solamente. Además que represento las inquietudes que tiene un grupo de gente que está preocupada por el ecosistema, por las plazas, por el compostaje, por todas estas cosas que van de la mano con el buen vivir y con la mente sana. Que en el fondo lo que queremos hacer es tener una vida sana en relación a la naturaleza, que no siempre se trata de ir al bosque a hacer yoga, que eso muchas personas confunden el tema de vivir con la naturaleza o estar en contacto con las cosas sanas. Esto es un poco más allá de eso. Pero volviendo a lo que tú nos decías de la repartición de los bienes, o no es la repartición de los bienes, sino que son los frutos de la explotación de la tierra, por ejemplo. ¿Cómo Giovanna pretende a poner esa fracción de su opinión y ponerla además frente a personas que tienen también las mismas intenciones, quieren hacer todos lo mismo? Unos tirando para un lado, otros tirando para el otro, otros tirando para sí mismos, otros viendo por el resto, pero todo el mundo quiere hacer lo mismo. ¿Cómo lo va a hacer Giovanna? Primero, como Marcos, yo creo que hay cosas que no podemos transar. Y acá no es que esté siendo una fanática verde o como todas esas caricaturas que sean, pero acá los recursos naturales, el entorno natural, es algo que no se puede transar en materia del mercado. Y habrán personas que opinen eso, pero nosotros y nosotras como ciudadanía tenemos que ir a exigir que eso esté resguardado. O sea, la idea que tenemos hoy como país es el paradigma de que está lo económico en el centro, lo económico mandado al poder político. El poder político anula el poder social. Y básicamente todo lo que es el poder social queda para la cola y queda absolutamente excluido, no solo de la toma de decisiones, sino también del buen vivir, como lo mismo que decía. Y así funciona. Y así funciona. O sea, no digo que esté bien, total. Ha funcionado. Y lo que tenemos que hacer ahora, yo creo que tenemos la oportunidad, y estoy convencida de que lo vamos a lograr, es volver a poner a las personas en el centro, a los cuidados en el centro. Y cuando hablo de cuidados, no hablo solamente de los cuidados de las personas, sino también el cuidado del medio ambiente. Y eso es clave, porque acá hay muchas cosas que se mezclan. Primero, que estamos en una crisis climática de envergadura, o sea, acá lo que estamos jugándonos en los próximos años, lo que nos estamos jugando hace 10 años atrás o 15 años atrás, no es para el futuro solamente, es
la supervivencia de la especie humana, pero esta supervivencia bajo qué condiciones también, pues. Entonces ahí el respeto al entorno natural es algo que tenemos que poner como uno de los pilares prioritarios de la nueva Constitución. Giovanna, pero hay personas que niegan que esté pasando esto. Dicen que es una alteración que pasa de vez en cuando, que cada ciertos años pasan los mismos trastornos y que después se vuelve toda la normalidad. ¿Y cómo le hacía entender a estas personas que el asunto no es tan así, que el asunto en verdad se está deteriorando, que el planeta se está deteriorando y que estamos tan cerca, nosotros mismos acá en Chile y sobre todo nuestros vecinos del sur, están súper cerca de las zonas que se pueden derretir, así como en lo pronto, subir los niveles del agua y empezar a la gente que vive en Palafito ya empezar a tener el agua en los pies? ¿Cómo hacemos para convencer a ellos? Es que yo creo que tenemos que ser, o sea, primero para convencer a la gente tenemos que seguir hablando. Y ahí yo agradezco un montón el espacio que ustedes generan acá. Porque justamente abrir las conversaciones que hay algunas personas que ni siquiera se hacen la pregunta, ¿no? Pero yo creo que la evidencia es infinita. Y no estoy hablando solo de la evidencia científica, de lo que digan los grandes y las grandes expertas, sino también estoy hablando de todos, por ejemplo, los desastres naturales que hemos tenido en el último tiempo en este país. O sea, cuando hablamos de relaves mineros, que hay lluvias, se caen, eso es porque el medio ambiente, porque hemos degradado nuestra tierra a un nivel en que ya incluso las poblaciones, los asentamientos humanos ya corren riesgo. Si estamos hablando de que, yo creo que nadie nos puede negar, por ejemplo, que si hay alguien en alguna comunidad del norte que tiene que vivir con 50 litros de agua para toda su familia, porque vive con camiones de aljibe, porque todo el agua de este país, después vamos a hablar supongo del derecho al agua y lo que está pasando con la privatización general del agua, pero para ir más concreto, hay personas hoy día que no tienen acceso al agua, mientras que las mineras sacan miles y miles de litros de agua al día, por minuto incluso. Entonces cualquier persona que quiera abrir los ojos a la realidad no puede negar esto. Yo creo que el negacionismo contra la emergencia climática tiene que ver con una postura de vida que es muy, muy dañina para la sociedad, que a mi modo de ver es el capitalismo. O sea, cuando tú tienes una sociedad que se rige, vuelvo, en torno a lo económico y no en torno a las personas, cuando tienes un sistema neoliberal que no tiene ni un reparo en solamente alimentar el sistema extractivista para que los pueblos queden sin lo que les corresponde, los pueblos queden sin el lugar donde saben desarrollarse en términos culturales, en términos comunitarios, o incluso la región. O sea, yo soy una convencida de que el proyecto latinoamericanista es sumamente importante. Y lo veo justamente por la riqueza natural que tenemos en nuestra región. Y seguimos a merced del baile de otros países del norte, que nos dicen, bueno, pásame todo tu cobre, pásame toda tu agua, claro, y yo la vendo y después la modifico, le pongo valor agregado y te la devuelvo. Entonces, y te cobro, y empobrezco a tu población, ¿cachai? A tus mujeres, a tus niños. Lo más divertido es que nosotros compramos todo lo que nos venden y que son cosas que se llevan las materias primas para elaborarlas y nos las traen de vuelta y nos las venden al doble, al triple y nosotros se las compramos. Eso es lo más terrible. Ahí me gustaría darte un ejemplo, que para mí yo creo que una de las cosas que se ve solo en una dimensión y que es muy compleja, que es el tema de la pesca de arrastre. Nosotros hoy día, o sea, bueno, yo no necesito decir que el mar es una riqueza para todos los que habitamos este país gigante, ¿cierto? Cierto. Y de hecho es patrimonio del mundo, ¿no? Ni siquiera tendría por qué ser delimitado. Transable, pero ya existe, no puede ser transable simplemente. Y lo que ha hecho la pesca de arrastre es que, por ejemplo, bueno, y que la pesca artesanal se vea disminuida, o sea, sabemos el drama de todas las comunidades que viven en torno a la pesca, que no tienen que pescar. O sea, estamos hablando de algo que a esas sociedades, a esas comunidades, ha sido la vida entera de cómo se han mantenido, en el fondo, cómo han hecho su desarrollo local. Hoy día no existe. Pero tiene múltiples consecuencias, porque, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuántas veces a la semana tú comes pescado? Nosotros 2. Ah, ya, igual harto. Ya, pero tú sabes, quería volver al punto. Que tenemos una ventaja porque acá tenemos 4 ferias. Sí, no, yo sé. Entonces, sí, por eso es que podemos, pero sí, es porque se da esa casualidad. Si no, si vivíamos, por ejemplo, en Providencia, no hay no está la mismo, misma... Pero es carísimo. Sí. O sea, la gran mayoría de las familias en Chile que debiesen tener el pescado en general, los mariscos, los productos del mar, como parte importante de su dieta, porque además sabemos que es una excelente proteína, etcétera, no tienen acceso. Porque todo ese pescado se está yendo a otros lugares y está manejado por otras personas que no le importa qué come la población. Entonces, incluso lo que quiero decir es, no es solamente un problema medioambiental, sino que los abusos medioambientales
generan desigualdad, pero generan también abuso en un montón de otros derechos básicos, como son la salud, como son incluso la educación. O sea, vuelvo al punto, comunidades que no tienen agua. Claro. Esos niños y esas niñas, ¿qué calidad tienen de, por ejemplo, higiene en el colegio para poder estudiar tranquilos? No, claro. Entonces, es muy sistémico el problema. Y yo me alegro que también hayamos hartos y hartas que tomamos medidas a título personal, como por ejemplo reciclar, tener cuidado con el agua, darnos duchas. Yo me ducho no más de 1 minuto y medio, porque aprendí a hacer economía de agua. Ajá. Pero porque yo tengo la suerte de que he estado en conversaciones como esta, que me llevan a tener esa conciencia. Claro. Pero la conciencia individual o colectiva chiquitita tiene un límite. Sí, claro. Nosotros podemos hacer todo esto, y ¿qué pasa con la gran industria? Y al final, ¿qué pasa con lo que mueve el país entre este punto? Claro. La otra cosa que se defiende de parte de las personas que quieren mantener el modelo así a rajatabla es que ¿dónde están sus derechos? Porque nosotros alegamos, las personas que defienden esto, no me tengo que ser parte. Es que como tengo que mantener la neutralidad como entrevistador, pero es muy difícil no dar la opinión. Pero estas personas defienden que es su derecho por un tema de propiedad, porque yo soy el que trabajó, porque yo soy el que se juntó las lucas para poder comprarme el bote, y después con ese bote le di trabajo a pescadores para que pudieran extraer, vender y comprar más botes y así tener mi propia flota y poder hacer todo esto, porque yo me esforcé para hacerlo. ¿Cómo le explicamos a los niños que reciben la explicación de esta persona versus la explicación de esta otra persona? ¿Cómo se lo explicamos a los niños porque que entiendan o que capturen la esencia de este asunto? No es tan fácil. No es tan fácil, y por eso, como un poco lo que te decía antes, no basta el cambio cultural, digamos, o de conducta, de comportamiento y de conciencia que tenga un grupo, por muy extendido que sea, quienes andamos en bicicleta, quienes reciclamos, etcétera. Está bien, eso es un grupo, pero para que eso sea masivo, lo que necesitamos es, por ejemplo, la educación. O sea, bueno, podría hablar de todas las falencias que tiene la malla curricular, porque al final tenemos problemas en educación sobre el sistema, cómo funciona. Bueno, que no sea un derecho, que depende de cuánta plata tenía en el bolsillo, a qué tipo de educación accedió, ¿no? Que estamos de acuerdo que está todo mal ahí y es lo que deberíamos cambiar. Pero también a cuáles son los acuerdos sociales que tenemos con respecto a qué hay que enseñarle a los niños y a las niñas para hacia el futuro. Entonces, si tú tuvieras un programa, un proyecto educativo ministerial de país en el que estuviéramos todos de acuerdo con que estas materias sí son importantes, tendríamos mucha más conciencia preventiva, por decirlo de alguna manera. Es mucho más difícil ir a modificar la conciencia de las personas en algo que ya cree, que lo educaron, no sé, bueno, sí. Yo tengo 34 o incluso los 25, 20, que desde la primera infancia. Claro. Entonces, eso tiene que ser tema que conversemos. Yo pertenezco a un grupo o un segmento de gente que creció viendo tele. Y a nosotros en la tele nos enseñaron que las cosas eran de esta forma y de esta forma. Los programas eran seleccionados, nos mostraban, los monitos animados tenían algunas características que hoy se rechazan. Ahora mismo, hace poco, se empezó a funar a un personaje de Pepe Le Pew por su acoso. Pronto también se van a discutir otras características, pero eso nos muestra un poco cómo se va formando la idiosincrasia de la gente. Pero esto además se viene arrastrando desde hace muchos años, desde el tiempo de la colonia, que las cosas funcionan así. Y por eso es todo un desafío, y es admirable que personas como tú se lancen a esto que de pronto también va a tener retractores de sectores más conservadores, que generalmente la gente mayor, independiente de cuál sea su postura, sí. La gente mayor tiende a ser más conservadora, claro. Lo que hablábamos, por ejemplo, otra vez, hace un tiempo atrás hablaba con una vecina de la seguridad y me decía, no, es que las cosas ahora son súper malas, ahora todo es malo. Y yo le decía, señora, antes las cosas eran peores, antes las cosas eran muy malas, antes la gente se miraba feo, se sacaban, en las películas de esto tú veis que los tipos se miran y se disparan. Ahora la gente no se dispara, no en todos los lugares, claro, algunos sí, pero... Sí, pero no es como una afrenta por mirarte nomás y listo, ya hay un balazo.
eso ya no se hace, esas cosas, ahora hay más diálogo, hay más conversación, las cosas no son eh, tan arrojadas como antes, tan osadas, pero seguimos viviendo en una cultura bastante arcaica, bastante rígida en algunos aspectos, y hacer ahora escribir una constitución paritaria, yo lo veo como algo tremendamente difícil. No sé cómo lo van a hacer, la verdad es que me gustaría saber. ¿Difícil en qué sentido? En el sentido de que se lleguen a acuerdos tomando en cuenta que los políticos de tradición, hombres, son súper rígidos. Sí, entiendo. Piensan que las cosas están prácticamente armadas y estructuradas de esa forma y que no deberían, o sea, ¿qué tiene que ver la opinión de una mujer en esto? ¿Me entendí? He escuchado por eso son así de duros. No, total, o sea, este país es profundamente machista y patriarcal, si eso no lo podemos... Y como decís tú, eso viene desde la colonia, o sea, es nuestra historia, no es una cosa que pasó hace 15 años. Claro. Pero yo creo que por lo mismo es tan importante que las mujeres entremos a la política. Las mujeres y también todos los otros sectores, grupos o comunidades que han estado históricamente excluidos. Bueno, ¿para qué hablar de los pueblos originarios? Pueblos originarios, disidencias sexuales, toda aquella población, personas en situación de discapacidad, o sea, este país no puede seguir siendo pensado, gobernado también está mal, pero el problema más de raíz es un modelo del modelo de desarrollo. No puede seguir estando pensado por hombres blancos millonarios. Es que ni siquiera es un modelo de desarrollo, porque las personas no se desarrollan, las personas lo que hacen es crecer para ser obreros. Claro. Eso es lo que me refería al desarrollo económico, sí. Pero lo que te iba a decir de paridad antes es que es muy importante este paso que dimos porque es un básico. O sea, las mujeres son el 50% de la población. O sea, tampoco una cuestión que uno diga, oh, me huele la cabeza, ¿de dónde salió esta cuestión? O sea, claro, es una cosa de justicia básica de representación. Y la representación es democracia. O sea, la democracia necesita representación de las diferencias. Y ahí yo creo que va a ser difícil. Yo creo que, como decís tú, hay poderes económicos y políticos que están así de la mano, que son primos, son tíos, son abuelos, además. Casi con soldadura. Sí, casados entre ellos, o sea, todo lo que yo creo que todos saben. Y por supuesto que van a querer mantener el status quo, porque es el que los tiene en situación cómoda, en el privilegio y la riqueza. Sí, claro. Pero yo creo que no hay que olvidarse que este país votó en un 80% por el apruebo. Y a mí eso me da mucha esperanza, porque es ese 20% el que quiere mantener las cosas como están. Pero acá estamos un 80%. Y ellos son todos iguales, efectivamente, porque es un grupo muy pequeño, es más fácil ser iguales entre grupos pequeños, pero acá tenemos una diversidad enorme. Y la diversidad de este país es riqueza. Sí. Entonces esa es la riqueza y esa es la fuerza, y por eso yo soy de las que cree que el movimiento social tiene que estar con más energía que nunca durante la Convención Constitucional. ¿Te puedo hacer preguntas un poquito más difíciles ahora? Por favor. ¿Qué va a pasar? Ojalá las pueda contestar. ¿Qué va a pasar si la Giovanna se encuentra con un empresario que está viendo en riesgo su posición por una postura que tiene Giovanna? Y el empresario le dice, te ofrezco un puesto gerencial en esta empresa y con un sueldo, no sé, por 10 palitos o algo así, por dar un ejemplo. ¿Qué hace o qué aferra a la Giovanna con sus convicciones para que no se rompa ese criterio y se entregue al lucro? ¿Cómo? O sea, primero en términos prácticos, lo denunciaría públicamente para que todo este país supiera con el nivel de falta de vergüenza que opera ese tipo de poder. Ya, o sea, primero, como que pondría el tiro, así como, mírenlo, mostraría el mail, ¿cachai? Claro. Pero, pues, yendo a la parte profunda de la pregunta, yo creo que es malo jugar a personalismos. O sea, yo te puedo decir acá, y lo creo profundamente, yo no voy a hacer eso. Claro. Yo no voy a caer en redes de corrupción. Sí, bueno. Mi historia para atrás es que, pudiendo haber tenido a lo mejor mejores puestos en la vida, ¿no? Si hubiera tomado, mi primera pega cuando salí de la U era una pega súper buena, que yo podría haber hecho carrera en esa empresa. Y decidí no hacerlo porque me pareció que no trabajábamos tan para el bien. Y he tenido trabajos mucho más precarios, lagunas previsionales y todo, y son cosas que yo he decidido porque yo prefiero irme a dormir tranquila en la noche. Pero aún así,
eso es una experiencia personal. Ajá. Pero lo que tenemos que garantizar acá es que nadie reciba esa oferta. Claro. Y yo creo que eso se garantiza con 3 cosas que son fundamentales para mí en la Constitución. Mira, la Constitución primero vamos a hacer una parte que es el reglamento. Eso. Y el reglamento nos va, yo voy a hablar como si ya hubiera entrado, Claro. porque yo estoy segura que no vuelve. Bien. Decrétalo. Sí. Bueno, y en el reglamento lo que vamos a hacer es que la convención se va a automandatar para el funcionamiento después durante la discusión. Y ahí yo creo que es fundamental, y vuelvo a la idea de que la ciudadanía tiene que estar muy atenta y exigir las cosas que hemos venido hablando, por las que estamos en este proceso. Y ahí creo que hay 3 cosas fundamentales. Primero, participación vinculante. Cuando ese empresario no va a poder venir a ofrecer plata si es que las decisiones no dependen solo del convencional o de la convencional, sino dependen de las comunidades a las que se deben. Y hay participación vinculante de verdad. Incluso que quede establecido que en aquellas materias en que no haya acuerdo dentro de la convención, que son 155 personas y las personas son personas y hayan plebiscitos de entre medio, por ejemplo, aquellas materias que en el fondo no logren los quórum necesarios. No dejárselo a la política posterior. ¿Tú prefieres que Hay se que conversar defina? qué materia y todo. Yo no te podría decir acá está la lista de supermercados de lo que vamos a plebiscitar. Claro. Pero a mí sí me parece de sentido común que si hay un punto en que no se logra llegar a acuerdo y un punto determinante que no es de las leyes, de la Constitución, se haga un plebiscito durante el proceso. Que haya participación vinculante con las comunidades que te eligieron. Que haya transparencia absoluta. O sea, nosotros y nosotras tenemos que saber cada palabra que se hable y se conversa en esa convención. Nosotros los que estamos fuera. Y lo que estamos adentro, lo que estamos adentro todo. Claro. La sociedad en general. Nada de puerta secreta, nada de puerta Nada cerrada. secreto. Porque ese empresario, vuelvo como a la pregunta de Te das Messi. cuenta que asumimos que es un empresario inconscientemente. Sí, ni siquiera tú me porque dijiste eso. hablamos de una persona poderosa, pero lo asumimos. Imagino que es un empresario, Sí, en mi claro. mente, en mi mente. Sí. Pero ese empresario no va a poder ir a hacer apuestas por el lado si es que todo es transparente y toda la gente va a saber qué es lo que vota y qué es lo que opina cada uno de los convencionales constituyentes y puede ir a presionar como, oye, yo voté por ti por otra cosa. Claro. Y Entonces, eso es súper importante. tener herramientas para nosotros, para los comunes, para tirar el grito, el volantín. ¿Cómo vamos a poder hacer que O sea, que la eso fuerza está funcione? acá. No están las 150 personas que lleguen. El La fuerza reglamento está acá. va a determinarlo al final, ¿no? Porque, ¿sabes por qué te O pregunto sea, en esto? todo el proceso, pero el reglamento hay que ponerle ojo, porque Claro. el reglamento va a marcar pauta de lo que venga después. Es que, ¿por qué te pregunto todo esto? Porque el reglamento es posterior a la elección. Nosotros vamos a elegir a los constituyentes y después, estando los 150 constituyentes, ellos van a poner las reglas y armar el reglamento. Entonces no lo vamos a poder, no vamos a poder votar nosotros sabiendo el reglamento previamente. Pero mira, te doy un ejemplo. ¿Eso será parte de la trampita del acuerdo? Pero te doy un ejemplo. La paridad no venía en el acuerdo, como No. para despejar lo que viene de ahora, en el fondo lo que podemos construir de ahora en adelante, o desde ese momento en adelante. La paridad no hubiese sido posible, yo lo digo porque yo estuve en la tramitación, yo trabajaba en el Parlamento en ese momento. Nunca hubiéramos logrado paridad si hubiera dependido de la institucionalidad. Y no porque todos los políticos sean malos, también habían diputadas que dieron la vida por esto. O sea, de verdad, como podría nombrarlas, pero se me puede quedar una fuera, así que sería feo. Y hay diputados y senadores que se pusieron a disposición también de ayudar a ese proceso. Pero si no hubiera estado cada mujer de Chile caceroleando en su casa, en redes sociales, compartiendo en el Facebook, en el Instagram, no sé qué, en la calle, hablando en sus grupos de amigas sobre lo que iba pasando sobre paridad, viendo las noticias que pueden tener muchos sesgos, pero estando atentas a lo que pasaba, jamás hubiéramos tenido paridad. Felipe Arbó era presidente de la última comisión en el Senado donde tenía que pasar, para poder pasar a la Cámara. Jamás nos hubiera puesto en tabla. Te lo digo, yo estuve ahí. Jamás nos hubiera puesto en tabla si no hubieran habido cientos de mujeres afuera del Congreso. Con sus pancartas, Con sus sus gritos pancartas. y los pañuelos. Lo mismo con el 10%. Y eso del 10% fue en pandemia. Sí. Que ni siquiera en el fondo digo era como una marcha masiva. Claro. Si todo Chile no hubiera tenido sus ojos puestos en qué pasaba en el Parlamento, los matinales hasta pasaron a dar en vivo la sesión, una cosa que nunca antes. Y ya dejó. El Dejó de 10% pasar, no hubiera... y ahora volvimos a la Esperemos violencia. esperemos para la Constitución vuelva a pasar. Claro. Pero ahí te doy ejemplo del poder del pueblo. Porque esta Constitución tiene que ser del pueblo, no Sí, de claro. quienes la escriben solamente. O sea, No para. tiene que estar escrita por el pueblo, no solo para el pueblo, es también del pueblo. Y la misión, también otra tarea muy difícil que es ir traduciendo o aterrizando a un lenguaje común
lo que se está discutiendo, porque, por ejemplo, no sé, pues yo te puedo escuchar a ti y estar debatiendo con alguien y se ponen a hablar de tecnicismos legales y nosotros los que no sabemos de eso empezamos a mirarnos con las caras y a decir, ¿qué dijo? Esas cosas también hay que traducirlas. Es La que por eso tarea es de importante Cosas la Joaquín diversidad. es justamente una de esas, o las que yo me he empeñado, es en traer esta información y pasarla a la casera de la feria, a pasársela a la señora del almacén, entregársela al vecino del colectivo. Esas son las... Sí, total. Porque mucho de esto tiene su cuota de tecnicismo que no es tan fácil de entender. Y a Sobre eso es todo lo que tienen que pensando... estar volcados los y las que salgan electos. Sí, A tener que volver a la feria. claro, y ponerse en el lugar de las personas que recibimos una formación y una educación básica precaria, o tal vez no miserable, no No, sí, quiero entiendo. disminuir tanto el asunto como para tirarnos al suelo como si fuéramos nada, pero sí se nos ha entregado lo mínimo que se puede entregar. Entonces yo soy hijo de eso, yo soy hijo de esa educación básica, soy hijo de la educación a través de la tele y de ir entendiendo las cosas después cuando soy grande, cuando, oye, y esto funcionaba así y esto nunca debió funcionar así, porque en la esencia del ser existe un reloj biológico, digamos, que te va diciendo, para allá es la cosa, pero tú estás viendo que las cosas van, tú vas para otro lado, o te llevan para otro lado, como que te arrastra todo este sistema. Entonces eso es, Igual yo por eso, ahí... por eso es tan importante para nosotros saber por quién votar. Ah, bueno, de todas maneras, es que eso iba a decir, como yo creo que... Yo espero que nuestra convención constitucional sea lo más diversa posible. Y por eso creo que está súper bien el rol de los abogados y las abogadas. Yo nunca voy a decir como, no, que no entre un abogado, al contrario. Pero nosotros no podemos tener una convención que sea solo de abogados, abogadas o solo de economistas. Por dar, no, es como desde ahí se han hecho las políticas públicas, se ha legislado históricamente. O sea, yo por ejemplo soy diseñadora. Y alguien podrá decir que va a ser una diseñadora en la claro. Pero yo me siento muy orgullosa de mi formación, porque me costó harto, me costó a mi familia también, y porque aprendí a ver el mundo desde otro lugar, porque tengo una mirada más proyectual y como que soy más buena para entender procesos a lo mejor, que alguien que sea, no sé, sociólogo o socióloga y que tenga más facilidad para ver, para hacer lectura de lo que está pasando, o alguien que no tiene una carrera. Claro. O sea, cuando tú tienes una, por ejemplo, o una dirigente que estoy inventando, que lleva años en la lucha por la vivienda, ¿cómo esa mujer no va a tener lo mismo que decir? O sea, digo, en el peso relativo que decir que algún abogado experto que ha hecho aparte política 25 millones de años. Sí, es que y eso lo tenemos que, depende de nosotros valorarlo. Sí, es que nosotros tenemos titulitis, Giovanna. Si tú no tienes un título que, y esto lo vengo escuchando desde que era chico, y ya dejé de ser chico hace rato, si tú no tienes un título de universidad o un título técnico profesional, que además esto se empezó a implementar desde hace poco, porque antes existía el oficio o la carrera, sí. Y si tú no tenías esto o no lo tienes aún, pasas a ser de segundo plano en la opinión, incluso, y además en el funcionamiento de los grupos. Mira, este es un ejemplo bien burdo, pero en un carrete, donde se juntan 10 personas a carretear y dicen, ya, hagamos una vaca para comprar algo. Listo, todos se ponen para comprar algo, pero resulta que en la segunda ronda, de la segunda vaca, uno de ellos nos quedó sin plata. Entonces ese gallo tiene derecho a decir qué es lo que se va a comprar o no, puede opinar o no. Esa es una cuestión que se discute, ¿viste? Que nos tenemos que revelar, Rodrigo. Nos tenemos que revelar a la idea de las vacas sagradas. O sea, yo creo que de verdad que si los mismos de siempre escriben nuestro futuro, estamos mal. Igual yo tengo harta fe y confianza, porque yo veo a los candidatos y las candidatas y veo diversidad. Lo que yo lo veo, no sé si a ti te pasa, tú que has conversado con harto, yo veo diversidad. Sí, claro. El punto es que las personas, yo creo que el llamado a las personas es que se informen. Y que digan, bueno, a ver, quiero saber qué piensa esta persona de esto. Y acá lo que están haciendo ustedes es crucial para ese proceso, crucial. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad también ciudadana de informarnos por quién votar. Te doy un ejemplo muy corto. La Constitución va a ser paritaria. Yo soy feminista. Yo creo que la vida y el cuidado tiene que estar en el centro. La vida de las personas y el medio ambiente. Y no lo económico, y eso es ser feminista. Yo creo en una democracia feminista
que tome el poder y lo distribuya de una manera más equitativa. O sea, un profundo convencimiento en que nos relacionemos de una forma distinta, que podamos ser iguales y no estén todas estas jerarquías terribles que son súper patriarcales. Y vamos a ser 50% mujeres. Pero no basta con que entre mujeres. Eso no garantiza que vaya a ser una constitución feminista. ¿Me entendés lo que te Sí. digo? Como... De hecho, era la pregunta que te iba a hacer al cierre. Dale, perdón, No, Rodrigo. está bien porque ya lo respondiste todo. Está bien. Sí. Eso es. El hecho de que hayan 50% mujeres, 50% hombres, ¿nos da alguna garantía de algo? Porque finalmente lo que busca este análisis de la diferencia entre uno y otro es descartar las diferencias y encontrar lo que nos vuelve comunes, lo que nos vuelve parecidos. Entonces, una vez que ya tenemos claro qué nos vuelve parecidos, el hecho de que sea hombre o que sea mujer, ¿toma relevancia? Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que tienen que quedar consagradas en la Constitución es que haya paridad. O sea, qué bueno que vamos a escribir en paridad, pero eso no se puede acabar acá. O sea, ese es el punto de inicio. Yo creo que tiene que haber paridad en todos los órganos deliberativos del Estado. Pero, en la Corte Suprema, en el gabinete de la presidencia, incluso en los consejos municipales, todos los órganos colegiados. Colegiado significa que hayan varias personas que toman la decisión. En el fondo que no sean uninominales como los alcaldes, sino los consejos municipales, el poder legislativo. ¿Y sabéis por qué es importante? Pero eso en relación a las designaciones, porque en los cargos electos, ¿cómo lo logran? No, acá tenemos que profundizar la democracia. Decir, o sea, se permiten solamente 10 candidatos y 10 candidatas. Y de esos 10, y de esas 20 personas la gente tendría que votar, pero siempre tendría que funcionar como una especie de binominal, de manera que en la medida que salga un hombre tiene que haber. No, pero es que es como el sistema que tenemos ahora de paridad. ¿Cómo? Que el sistema de paridad que en el fondo el proyecto de ley que se aprobó para la paridad, lo que fue es que hay paridad de entrada y paridad de salida. Entonces las listas estaban obligadas a ser cebra. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. ¿Cierto? Me imagino que se irán a sentar también así. No sé. Y ahí todos vamos a votar, ¿cierto? Todos y todas vamos a votar. Y va a salir una cantidad de personas. Y después se corrige. Entonces, si es que por ejemplo en un distrito que se eligen 7, que es el caso de mi distrito, las cinco primeras personas que sacaron más votos son hombres, no te alcanza, porque te querían 2 mujeres, ¿cierto? Claro. O puedes hagámoslo al revés. Porque yo creo que las mujeres van a ser las que van a quedar buena fuera. votación. Sí, yo creo que los hombres van a entrar por paridad, no las mujeres en esta vas a acuérdate de mí. Sí, estoy claro. O sea, pero tú son 5, te quedan 2 hombres, ya tenéis 5 mujeres. Acá una de las mujeres mínimo va a tener que salir para que pasen a ser 3, porque como un distrito impar tiene que ser no más de 1 diferencia. Si fueran 8 tendría que quedar 4 y 4. Y eso se puede hacer para todas las elecciones y es tremendamente justo, porque la representación de mujeres es muy importante. Mira, yo te digo, ¿tú crees que los juzgados de familia, si es que tuviéramos una Corte Suprema paritaria, Otro gallo cantaría? Otro gallo cantaría. Sí, por supuesto. En los directorios de empresa, porque yo incluso creo que deberíamos poner... Ahí está difícil. Es que es hoy día En las las mujeres... empresas públicas tal vez no sea tan difícil de armar, pero en las empresas privadas donde se apuesta por las capacidades individuales, Es que ¿cómo depende lo lográis? cómo vayamos cambiando el paradigma, por Rodrigo. Hay- Si todo el sistema ya es que ahí así paritario... perder la libertad de las personas a elegir. Por eso, o sea, no estoy diciendo yo lo que como sí, creo que debe ser. Estoy transmitiendo o poniéndote en la situación de Es que tú siempre vas a poder la elegir. contrapropuesta, digamos. Tú siempre vas a poder elegir porque puedes votar por un hombre, por una mujer, puedes votar por quien tú quieras. El punto es que la cantidad de cupos... No, en las votaciones estamos bien, sí, eso ¿Cachai? pero en las empresas privadas, ¿cómo? No, yo digo que puede ser... O sea, ¿Normando? es un cambio. Lo que pasa es que eso no se normaría constitucionalmente nunca. Porque la constitución es otra cosa. Sí. O sea, ya... Pero si tú vas haciendo un tránsito paulatino o un tránsito ojalá lo más rápido posible, voy a poner el ideal de que llegamos a un sentido común en que los directorios de empresas tienen la mitad mujeres. Ya. ¿Tú crees que las mujeres seguiríamos ganando lo mismo que los hombres? No, por O supuesto. sea, menos no. que los hombres. Porque solo... Y no es una cosa de De decir, hecho, las la mujeres son distribución de mejores que los los cargos. hombres. Exacto. Habría muchos más cargos ocupados por mujeres de los que hay hoy. Y además, eso traería otra consecuencia positiva. Y es que se rompería el estigma de que el hombre se quede en la casa haciendo las cosas, es mal visto. Exactamente. Porque Entonces- somos las mujeres las que hemos tenido las labores de cuidado históricamente. Claro. Entonces, si tu jefa también tuvo que criar 3 niños, niñas,
trabajando 8 horas, teniendo doble jornada porque después tenía que llegar a hacer las tareas, dar comida, bañar, etcétera. Y terminar conectándose para el trabajo para terminar las tareas que no alcanzó a hacer. Exacto. Por supuesto que vas a ver las dificultades que hay con respecto a las mujeres que tienen, por ejemplo, que administrar la maternidad, o cosas como adultos mayores, personas enfermas y todo eso que recae en las mujeres. Entonces, como decís tú, si queremos avanzar hacia una sociedad igualitaria, en que nos hagamos cargo de la sociedad y de las personas entre todos y todas, ahí sí la paridad importa, porque modifica profundamente las instituciones. Lo que no quiere decir que la paridad sea feminismo. Claro. ¿Cierto? Entonces, una cosa es la representación. Mientras la representación sea más justa, más democracia. Y eso tenemos que saberlo. Y otra cosa es que yo por lo menos invito a quienes nos están escuchando a que voten por mujeres feministas. Porque ahí está el cambio real de paradigma. Pues eso es lo que tenemos que apuntar, si esto no pueden ser cambios cosméticos. Por eso el rechazo decía, reformemos y no reescribamos. Claro. Porque no creen en lo profundo, no creen en lo cosmético. Y son los mismos que ahora van de candito, me decían. Bueno, vamos a ver qué pasa. Giovanna, sabes que a mí me entretiene mucho esto, estoy muy entretenido conversando contigo, podría estar horas conversando contigo, pero sabemos que tienes que hacer tengo una actividad. y sabemos que tienes que ir, así que antes que te vayas, tres cosas. Uno, mándale un mensaje a tus posibles votantes. Súper. El segundo, queremos hacerte un regalo, que es un símbolo de nuestro trabajo, un ecoladrillo. Qué bueno, muchas gracias. No está terminado, está casi tengo que terminado, seguir pero tienes que apretándolo. Sí, ya sabes la mecánica, Sí. parece. Ya, perfecto. Entonces no hay nada más que Pero igual le puedes contar a la gente para que sepan. Que hay que apretarlo, que puede servir para construir murallas, para hacer radieres, o repisas para los libros, se pueden hacer un montón de cosas muy bonitas. Solo se sugiere, la recomendación es que todas las botellas que ocupen para algo sean iguales. Eso sí, bueno, para la estructura. Sí, porque si pones una botella de 5 litros con una chiquitita, como ladrillo. Como ladrillo. Y lo otro que queríamos saber es cómo va tu nombre en la lista. ¿Tiene algún código, alguno XL, SX? ¿Cómo va? Ya, lo voy a decir mirando allá. Adelante. Ya, entonces, vuelvo a decir mi nombre para que no se olviden. Mi nombre es Giovanna Roa Cadín. Soy candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10, que es Santiago, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Providencia. En la lista van a ser 78 candidatos y candidatas, así que los y las invito a buscar la lista Apruebo Dignidad, cuyas letras son YQ, y dentro de esa lista, que es Apruebo Dignidad, yo soy la tercera opción, que soy el número 32. Por lo tanto, si se acuerdan de YQ32, esa soy yo. Y eso, agradecerle a todos y todas quienes nos están mirando, agradecerle a los dos Rodrigos, la verdad. Lucas. Lucas, a Rodrigo y a Lucas, que está detrás ayudando en toda la parte técnica. Hermoso proyecto que tienen. Y así estoy convencida que se hace sociedad. Con proyectos como este, alguien va a llegar a escribir la nueva constitución, pero alguien también va a hacer un proyecto como este, y todos tenemos que cambiar las cosas desde nuestro entorno más cercano, que es lo realmente importante, y vamos avanzando hacia una sociedad más justa en que este país al final logre que la dignidad se haga costumbre. Muy bien, Giovanna, muchas gracias. Queremos agradecerte por estar acá, te invitamos para que vengas cuando quieras. Estamos pensando en hacer una segunda tanda con las personas que quieren que sean elegidas, y los que no sean elegidos, si quieren venir también, porque queremos continuar haciendo estos análisis de cómo se va a ir dando este proceso. Así que bienvenida cuando quieras venir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Lucas. Los dejamos hasta acá con los reclamos del gato que anda por ahí dando vueltas, y los invitamos para que se conecten mañana, porque vamos a tener a dos invitadas. Ambas van por el Consejo Municipal, así que ahí se conectan, les pueden hacer las preguntas que quieran, nosotros se las vamos a transmitir. Así que aquí los dejamos por hoy, Eco San Joaquín haciendo eco en la comuna.